Hola, mi nombre es Dalit Quesada y formo parte de la carrera de Ciencias Criminológicas de la UNED y en la asignatura Principios de Derecho Penal Especial en el grupo 1 hoy vamos a hablar acerca de los delitos contra la propiedad y el patrimonio. En primera instancia vamos a hablar sobre el bien jurídico protegido de los delitos 208, que sería el hurto, y 212 del delito de robo. El bien jurídico de estos dos delitos serían, en primera instancia, la vida y en segunda instancia sería la propiedad. ¿Esto por qué? Porque estos dos bienes jurídicos protegidos se consideran importantes para la sociedad de proteger. Que como sociedad, como comunidad, como país, es importante como instituciones, como profesionales, como personas, proteger estos bienes jurídicos que son protegidos. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre ambos delitos, tanto del hurto como del robo. En el caso del hurto, que sería el artículo 208 del Código Penal costarricense, habla de que este sería la acción de sustraer algo mediante el no uso de violencia. En cambio, la acción de usar la violencia para sustraer algo viene significando el delito de robo. Entonces, ¿qué diferencias podemos ver entre estos dos delitos? Primero, el hecho de que en el delito de hurto sus agravantes son muy diferentes a los agravantes del delito de robo. En el delito de hurto podemos citar, en este caso, a la Procuraduría General de la República en el artículo 200, en donde los agravantes del delito de hurto en el artículo 209, en el inciso 4, nos habla de que si fueran equipajes viajeros, clasifican como un agravantes. En cambio, en el artículo 212, donde habla de los agravantes del delito de robo, habla de que si se usa las armas o algún objeto punzocortante, este sería un agravante. Entonces podemos ver que en ambos delitos no se utiliza el mismo método, el mismo modus operandi. Entonces, como sociedad, como comunidad, como personas, debemos tener la noción y la diferencia de qué delito es cada cosa, cómo aplica, en qué se diferencia. Esto puede ser un ejemplo. Cuando existen los carterismos en San José, puede que el ejemplo de hurto sea que el delincuente ve a la víctima va caminando, pero tiene el pulso abierto, llega y por un descuido de la víctima, el delincuente llega y agarra un celular. Pero en el caso de un robo, el delincuente viene, ve a la víctima y como ve que tal vez la víctima está despistada o tal vez está alerta, llega y con una botella la golpea o con un arma llega y la intimida en la costilla y la amenaza de que si no le da el celular, la va a matar. Esto es la diferencia entre hurto y robo. Entonces, mediante este ejemplo podemos tener mayor noción de las diferencias entre ambos delitos. Hablando ahora del principio de proporcionalidad, vamos a poner como ejemplo el delito de robo, que sería el artículo 112 del Código Penal costarricense. A diferencia del artículo 213, que viene siendo sus agravantes, vamos a poner una diferencia de qué quiere decir el principio de proporcionalidad. En el caso del artículo 113, que habla de sus agravantes, habla del uso de armas. En cambio, en el artículo 112 nada más dice que es el uso de violencia. Entonces vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo le imponga una pena a una persona que usó el uso de violencia, que llegó, eh, empujó a otra persona, le hizo una zancadilla, la golpeó o la ahorcó para sustraerle sus pertenencias, a una persona que llegue con un arma, no importa su índole, y la amenace y atente contra su vida para tener como fin sustraer las pertenencias. Entonces, tipificación de esos delitos son totalmente diferentes, a lo cual implica que el principio de proporcionalidad quiere decir que la pena de una persona que implicó nada más el uso de violencia, claro, tiene una pena, pero no va a ser el mismo grado que a una persona que amenazó no solamente el bien jurídico de la propiedad, que serían las pertenencias, sino que también amenazó el bien jurídico de la vida. Entonces, a esto nos referimos con el principio de proporcionalidad, que como profesionales tenemos que saber qué casos sí y en qué casos no. Ahora vamos a hablar de algún delito que igual sea tipificado, contra la propiedad, pero que no sea el delito de robo o de hurto. En este caso vamos a hablar del artículo 218, que sería el delito de extorsión. Para entender un poco más de lo que trata el delito de extorsión, vamos a explicarlo mediante un ejemplo. En este caso, podemos poner como ejemplo, valga la redundancia, que ahora está muy popular el hecho de que en San José o en diferentes provincias, casas antiguas, las usan para cafeterías, restaurantes, bibliotecas, etcétera, etcétera, para uso comercial, en pocas palabras. Pero supongamos el caso de que una persona, indiferentemente de la edad, vive ahí todavía y que otra persona venga
y por medio de amenazas, de intimidación, quiera obtener como beneficio esa propiedad. Entonces, sin poner en cuenta que sea propiedad patrimonial del Estado o no, si yo vengo y amenazo o intimido a esta persona para que ya sea por medio de herencia, por medio de transferencia, que me la venda, yo quiero tener eso sin que la persona esté totalmente de acuerdo. Entonces, con eso podemos ver el ejemplo o la definición del delito de extorsión. Por medio de amenazas o intimidaciones, yo estoy obteniendo un bien patrimonial o una propiedad que no está siendo de una forma legal. Entonces, con esto podemos ver cómo pueda llegar a afectar a las víctimas. ¿Cómo? En que tal vez esa propiedad fue heredada, tiene algún valor sentimental, tiene algún valor de que realmente le gusta estar viviendo en esta propiedad. Entonces, la afectación que llega a tener es más emocional y debe de ser denunciada. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de 3 estrategias para la prevención de los delitos contra el patrimonio y contra la propiedad. Citando el Ministerio de Seguridad Pública en 2022, se ve en un video de Facebook cómo reflejan que los oficiales de guardacostas de la provincia de Limón se llegan a acercar a una familia explicándoles que por favor tengan cuidado con sus pertenencias y con sus niños, ya que al estar solos son más vulnerables de sufrir algún delito contra la vida o contra el patrimonio. En este caso, respectivamente, se puede hablar del delito contra la propiedad en caso de las pertenencias y delito contra la vida, ya sea contra ellos o contra los menores de edad. Entonces, teniendo esta estrategia, el Ministerio de Seguridad Pública fomenta que nuestros oficiales van a cuidar a las personas más vulnerables, en este caso, las personas que estaban disfrutando de su estancia en la playa en la provincia de Limón. Ahora citando a Mora, 2023, de periodista del Delfino CR, nos habla de que la seguridad incrementará en operativos de cara a fin de año y principio de año. Esto en el año 2023, siendo la noticia. Esto nos habla de que los oficiales de fuerza pública se preparan en gran cantidad para proteger las fiestas de principio y fin de año. ¿Por qué? Porque eso es muy común, donde puede haber una alza de delitos de hurto, de robo, porque al haber una aglomeración de gente hay más personas que se encuentran descuidadas, despistadas, que por estar disfrutando descuidan estos objetivos vulnerables propiamente. Por último, podemos ver cómo otra estrategia es la publicidad que se ha venido un poco popular del organismo de investigación judicial, o más conocido como IJ en redes sociales y entre la sociedad, donde nos hablan por medio de memes, por medio de frases, en que debemos de cuidar nuestras pertenencias, que si vamos a un lugar con nuestros vehículos, que tener cuidado de cerrar las ventanas, por ejemplo, si vamos a los conciertos, que tener cierto cuidado con nuestras pertenencias, con las personas que vamos, o si nos vamos de fiesta, tener cuidado con otras personas, cuidarlas. Entonces, esto puede ser otra estrategia en la que el organismo de investigación judicial nos fomenta que tengamos cuidado contra que no nos vaya a pasar, nada contra esos bienes jurídicos tutelados. Nuevamente, resaltando la vida y resaltando la propiedad. Entonces, en este caso, esperemos que haya quedado un poco claro lo que serían los delitos contra la propiedad y los delitos contra el patrimonio y contra la vida. En estos podemos ver reflejado el hurto, el robo y la extorsión anteriormente mencionados. Para mí ha sido un placer explicarles y muchas gracias por ver el video.